Bienvenidos todos al primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto de Nación y la LIJ, organizado por el Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y esta tarde nos encontramos, estamos, mejor dicho, frente a un proyecto de investigación del profesor Jim Anchante, profesor del Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil aquí en la universidad, ¿no? Destacado lector de crítica, ¿no? Literaria, y con quien he tenido el placer de reencontrarme después de casi aproximadamente 10 largos años, incluso más, ¿no? Más, ¿no? Más. Bien, entonces él va a disertar justamente sobre el cuento infantil en el Perú, el estudio de la escuela y el cuento, ¿no? Ese es el título del libro, ¿no? De Cipriano Anglés, ¿no? Entonces, para darnos información acerca de quién fue Cipriano Inglés y lo que significa dentro de la tradición sobre la literatura infantil y juvenil, ¿no es cierto? Jim Anchante es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la vez doctor, tiene dos doctorados, Jim, ¿no es cierto? Doctor en estudios iberoamericanos por la Université Bordeaux-Montaigne de Francia, ¿no es cierto? Ha publicado los ensayos literarios Poesía, Ser y Quimera, Estudio de la mano desasida de Martín Adán en el 2012, La mano desasida, un importante poemario, dicho sea de paso, de Martín Adán. Las figuras del cazador, símbolos, alegorías y metáforas en simbólicas de José María Eguren, también otro importantísimo poeta de nuestra tradición literaria. En 2013 publicó Jim este libro, El otro Anchante, y El laberinto de la palabra, ensayos de literatura peruana del 2018, ¿no? Asimismo, el manual de comprensión y redacción de textos, Horizontes de la Palabra, del 2016, así también como numerosos artículos académicos en el Perú y en el extranjero. Obtuvo la prestigiosa beca peruana, franco-peruana, ¿no es cierto? Raúl Porras Barnechea, en 2012, así como las menciones honrosas del Premio Copé de Ensayo en 2010 y 2012. Ha enseñado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Ricardo Palma. Actualmente enseña en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Con ustedes, nuestro ponente, nuestro invitado, Jim Anchante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Para mí es una alegría inmensa estar aquí con ustedes para em, charlar un poco acerca de un libro que, bueno, ¿no? Quizás sea muy poco conocido hoy, pero que creo que es importante difundir. Eh, Antes de empezar, quisiera contarles que desde que empezó la pandemia es mi primera conferencia presencial. He dado varias conferencias virtuales, ¿no? Pero es mi primera conferencia presencial desde que bueno, empezó ¿no? Y luego se dio todo el proceso de la pandemia. Un gusto estar aquí con Giancarlo, que estudió conmigo en San Marcos, ¿no? Este, y en este congreso sobre literatura infantil y juvenil aquí en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. em, Como parte del diplomado que la universidad enseña desde el año 2020, un diplomado virtual, en el cual tengo el orgullo de ser docente del curso de Historia de la Crítica y Difusión de la Literatura Infantil y Juvenil. Eh, eh, Más o menos he calculado que mi presentación durará unos 40 minutos, así que eh, me imagino que luego vamos a tener tiempo para conversar. Me interesa mucho esto, especialmente preguntas suyas,
para establecer un diálogo que a mí me parece lo más enriquecedor, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, un poquito les comento, antes de hablar ya del libro en sí, al enseñar este curso, que repito, ¿no? Se llama Historia de la Crítica y Difusión de la Literatura Infantil y Juvenil. Entonces, quien habla, pues, ha estado investigando en los últimos tiempos acerca de ensayos, reflexiones sobre la literatura infantil y juvenil, especialmente en nuestro país. Y bueno, seguro quienes ya han estado dando algunas exposiciones, ponencias, conferencias, quizá alguno de ellos o más de uno les habrá mencionado que los estudios de literatura infantil y juvenil en el Perú realmente, digamos que no están tan desarrollados como se quisiera, en el sentido de la cantidad especialmente, ¿no? La cantidad de textos, la cantidad de artículos, de tesis, por ejemplo. En las últimas 2 décadas creo que se ha ampliado el corpus y de hecho eso me parece importantísimo, pero a pesar de esto considero que hay un déficit, ¿ya? En cuanto a estudios sobre la literatura infantil en nuestro país. Y bueno, entonces un poquito comencé a indagar en estos temas y es así como llego a conocer este libro, que es un ensayo, ¿ya? Publicado el año de 1931, ¿no? Hace ya 92 años, bastante tiempo. Entonces, eso me llevó a mí a observar de que sí, pues, ¿no? Ya desde estas primeras décadas del siglo XX ya encontramos a algunos intelectuales, docentes, estudiosos peruanos que comienzan a reflexionar acerca de la literatura infantil, ¿ya? Y eso a mí me parece muy importante poder rescatar, difundir y reflexionar en torno a ellos. Bien, entonces, disculpa, me dijiste que apreté qué botón. Ya, acá. Ya, ya, perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces he titulado mi conferencia El cuento infantil en el Perú, la escuela y el cuento de Cipriano Anglés, 1931. En realidad, no hay mucha información sobre este docente. Él fue básicamente profesor primero de escuela, ¿no? Y luego profesor universitario. Enseñó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en la universidad, bueno, en esa época era la Escuela Normal de Varones. Hoy es la Universidad Nacional La Cantuta, ¿no? Así es. Entonces, bueno, estuve buscando, repito, información sobre él. Encontré, bueno, primero que todo, quiero mostrarles aquí la portada del libro, ¿ya? Este es el libro de Cipriano Anglés, como dice ahí, ¿no? Normalista era el término que se usaba en esa época para los educadores, ¿ya? Para los docentes, normalista. Profesor del Instituto de Idiomas, ¿no? Normalista, profesor de idiomas del Instituto Pedagógico Nacional de Varones. Repito, hoy Universidad La Cantuta, ¿no? Y el libro fue publicado aquí en Lima el año de 1931. Bien, bueno, encontré una página donde Denia Segarra nos da alguna información acerca de quién fue Cipriano Anglés. Él nació en Puno y estudió educación eh, y enseñó, como ya mencionaba, ¿no? En estas universidades, La Cantuta y San Marcos. ¿Ya? Permítanme leerles un poco la información que destaqué en esta página, ¿ya? Humilde maestro Aymara, nacido en Moo, provincia de Huancané, Puno, era de brillante inteligencia y profunda vocación pedagógica. Al trasladarse a Lima, se especializó en pedagogía científica sobre las mediciones mentales y la estadística aplicada a la educación, que enseñó en la universidad, bueno, ¿no? Aquí hay un error que se indica, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero antes laboró como maestro
en la Escuela Normal Superior de la Cantuta, donde desplegará una fecunda trayectoria docente, ¿ya? Francisco Izquierdo Ríos, en su libro La literatura infantil en el Perú, de 1969, que también es un libro clásico, ¿ya? Sobre la literatura infantil en nuestro país, también lo menciona, aunque muy brevemente, ¿no? Menciona que es un estudioso de la literatura infantil y que luego menciona, es absorbido por las estadísticas, ¿no? Parece que luego se dedicó más a la investigación estadística, ¿ya? Pero tuvo algunas primeras publicaciones sobre literatura infantil. Ahora, este libro, La escuela y el canto, perdón, La escuela y el cuento, empieza con un prólogo, ¿ya? Un prólogo de Carlos Velázquez. Carlos Velázquez era en ese momento el director del Instituto Pedagógico, ¿ya? Y él va a destacar sobremanera el libro en cuestión, y lo que a mí me llama la atención del prólogo es que Velázquez, bueno, luego eso ya lo desarrolla más profundamente Anglés. Velázquez nos da a entender algo que quizá hasta hoy nosotros podemos observar, ¿no? Y es la enseñanza homogénea, ¿no? No recuerdo si usa estrictamente esa palabra, pero por ejemplo, Velázquez señala en el prólogo que hace un siglo, por cierto, él señala que se enseña en las aulas a un grupo de niños, bueno, está hablando de los colegios, a un grupo de niños, y cada uno tiene sus particularidades, no solamente particularidades psicológicas, incluso físicas también, ¿verdad? Cada niño es un mundo distinto, es una personalidad distinta o está desarrollando una personalidad particular. Y sin embargo, dice Velázquez, a todos les enseñan igual, de la misma manera, algo así como elaborando un molde. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿ha cambiado eso en gran medida en la enseñanza, tanto escolar como incluso me atrevo a decir universitaria? Si lo pensamos bien, sigue predominando, bueno, con las honrosas excepciones del caso, sigue predominando una enseñanza homogeneizante, en el sentido eh, de que se dan, ¿no? Pautas generales para individuos particulares. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención. Aquí yo coloco una cita de Carlos Velázquez, ¿no? Del prólogo a este libro. Permítame leerlo. Dice, en la escuela y el cuento, el profesor Anglés pone de manifiesto todo el caudal de su interés por el niño peruano. En dicha obra, que bien podría llamarse Metodología del cuento, el autor se preocupa en forma global de todo lo referente a la psicopedagogía del cuento, a su clasificación, a la manera como se le debe recitar, sentir y aprovechar desde un punto de vista moral. Hay varias particularidades que seguro voy a ir mencionando más adelante, propias también de la época, de los conocimientos de la época, de los prejuicios de la época, etcétera. Pero yo creo que en general Velázquez incide, ¿no? En algo que hasta hoy todavía seguimos padeciendo. Por ejemplo, él habla acerca de una enseñanza fosilizada. Es un término muy duro, pero bueno, él sí la utiliza, ¿no? Acá la estoy viendo. Y que en cierta medida dice, la educación peruana es el país de Fosilandia, llega a decir, ¿no? Y eso, ¿debido a qué, no? Bueno, en parte, lo que mencioné, en parte a que se enseñan digamos, a personas, cada una con sus particularidades de la misma manera, a todos, y también al tema de la experiencia, dice él, ¿no? A veces hay profesores, hay docentes que se basan en su experiencia, y eso está bien, dice. Pero el problema, señala Velázquez, es cuando solamente apelan a su experiencia y no se actualizan y no se capacitan y no son conscientes de los nuevos paradigmas que van surgiendo en la educación, por ejemplo. Entonces yo creo que eso también es importante señalarlo.
Bueno, quería empezar entonces con este prólogo. Ya desde el prólogo a mí me parece muy interesante, ¿no? Voy a leer un fragmento que no he puesto acá, pero que lo tengo acá en el libro, que dice, sigo con el prólogo de Velázquez, ¿ya? Al libro de Anglés. Dice, trágica igualdad en que se tiene a los niños que concurren a nuestras escuelas, donde todos, a pesar de sus marcadas diferencias psíquicas, lo que mencionaba, reciben idéntico tipo de lección, siguen un horario invariable, están sujetos a un mismo programa. ¿Ya? Creo que sintetiza bastante, ¿no? Sintetiza lo que he estado un poco explicando aquí. Bien, a continuación ya hablaremos del libro propiamente dicho de inglés. Es un ensayo breve, ¿ah? No es un libro muy extenso. Yo tengo acá, bueno, tomé fotos a todo el libro en la Biblioteca Nacional del Perú. Fue el único lugar donde encontré un ejemplar del libro. Y como no se puede imprimir libros de esa época, ¿verdad? No se puede imprimir libros, perdón, no se puede fotocopiar los libros. Lo que sí se puede hacer es tomar fotos, ¿no? Entonces me encantó, ¿no? Cuando volví a ir a la Biblioteca Nacional, que no iba desde hace muchos años, y tomé fotos de todo el libro y luego, pues, ya ustedes saben, ¿no? Cómo hacemos nosotros, ¿no? Imprimimos y espiralamos, ¿no? Y, y así trabajamos. Entonces, el texto tiene solamente 39 páginas nada más. Es un ensayo relativamente breve, a mi entender, pero en mi opinión muy interesante, ¿ya? Bien, entonces, a ver, yo aquí he tomado nota de algunos puntos que quisiera destacar del libro. Primero, el primer apartado del libro se titula Evolución y a mi modo de entender trata sobre, de manera muy breve, por cierto, sobre el origen de los cuentos, en lo que inglés denomina la evolución humana. Ya, recordemos que aún estamos hablando de 1931, ¿verdad? 1931. Entonces, eh, se han dado muchos cambios, ¿no? Cambios en cuanto, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias, de las ideologías, ¿ya? Desde ese momento hasta hoy. Ustedes seguro por historia deben saber que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX aún era muy influyente el pensamiento evolucionista determinista, por ejemplo, ¿verdad? Todavía en esa época se seguían hablando de razas, por ejemplo, ¿no? ¿no? Razas humanas. Todavía se hablaba de eso. Entonces, en cierta medida el autor, digamos, está todavía en ese ámbito y entonces él plantea una evolución del hombre, ¿ya? Comienza a hablarnos acerca de los cuentos. Esa parte creo que todo el mundo la conoce, solamente la voy a sintetizar. Eh, Ustedes saben que ya desde la época de de las cavernas había cuentistas, ¿verdad? Había cuentistas, o bueno, o cuenteros, ¿no? Depende del término cómo lo usemos, ¿verdad? Y generalmente, ¿quiénes eran? Eran los ancianos, ¿no? Los mayores, los más sabios, ¿no? O sea, se sentaban alrededor de la fogata y es ahí cuando el mayor de ellos tomaba la palabra y todos se quedaban callados, absortos, ¿no? Por la historia que comenzaban a escuchar. Y yo haciendo una analogía me quedo pensando cuando nosotros ahora, por ejemplo, nos quedamos absortos viendo esa serie o esa película en el Netflix o en Amazon o etcétera, ¿no? Que nos pasamos incluso a veces todo un día viendo una temporada, ¿no? Claro, así absortos estamos. Igual, ¿no? O sea, piensen, ese era el Netflix de los, ¿no? De nuestros antepasados, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Estar sentados ahí, ¿no? Alrededor de la fogata, escuchando al más anciano una historia, ¿ya? Los cuentos aparecen ahí, aparecen con el hombre prácticamente. Em, Ahora, y eso, digamos, Anglés lo destaca de manera bastante breve, sobre todo para señalar que los cuentos, entonces, están con nosotros desde nuestros orígenes, ¿ya? Y por ende, siguen siendo muy importantes. Ahora, y él en esta primera parte va a destacar a dos personas, especialmente, a la madre y al maestro, ¿ya? Y esto también tiene que ver, obviamente, con el contexto, porque ustedes saben que hoy, bueno, digamos, ¿no? En general, se lucha o se quiere, digamos, ¿no? Minimizar en todo lo posible el pensamiento patriarcal, ¿no? En el cual se piense
que hombres y mujeres deben cumplir diferentes roles, ¿no? Ustedes saben que hoy, bueno, en gran medida eso está cada vez eso está en retirada, aunque todavía hay, sean siendo honestos, ¿no? Personas que creen ello, pero está en retirada. Pero en la época de Anglés, como ustedes ya podrán imaginar, aún ¿no? Se creía en la idea de que los hombres eran, digamos, los proveedores del hogar, ¿no? El esposo, el padre, y la madre era la que se dedicaba a la crianza de los hijos. Y por eso es que Anglés destaca a la madre, ¿no? Porque él dice que la madre es, es la primera maestra de los niños, ¿no? Es la que lo educa desde que nacen. Y no solamente lo educa a nivel, digamos, cognitivo, ¿no? Es la que le educa en los sentimientos. Ese va a ser un aspecto clave que Anglés va a destacar en este libro, ¿no? El desarrollo afectivo que nosotros tenemos a través de los cuentos. Y repito, ahí él destaca primero a la madre, ¿no? Es lo que dice. Y ya cuando llega a la escuela, destaca al maestro. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte, repito, van a ser, según Anglés, dos, ¿no? De los digamos, personajes más importantes que van a cumplir esta función de que los niños comiencen a internalizar, ¿no? Esta experiencia maravillosa del aprendizaje a través de los cuentos. Bueno, hoy, obviamente, tenemos que incluir al padre y a otros familiares, obviamente, ¿no? Así es. O sea, cualquiera de nosotros puede, abocarse, ¿no? A la enseñanza al aprendizaje ¿no? de los cuentos en los niños. Muy bien, el segundo apartado se titula Importancia del cuento, ¿ya? Importancia, sigue un poco en la misma línea, nos da ejemplos y sobre todo destaca cómo a través de los cuentos nosotros podemos, yo aquí así lo he denominado, asumir las costumbres de nuestro pueblo, las costumbres de nuestra cultura, ¿ya? Un detalle que yo quisiera también ya en este punto señalar es que, por un lado, Anglés habla sobre la evolución, ya lo hemos mencionado, y por otro lado, habla sobre la religión, especialmente sobre la religión cristiana, ¿no? Bueno, católica, digamos, ¿no? Que para él, en su libro, digamos, lo ve como el pensamiento más elevado, ¿no? Así es. Entonces, él, por ejemplo, destaca las parábolas de Jesús de la Biblia, ¿ya? Él dice que son historias que incluso, bueno, según estoy más o menos parafraseando a Anglés, historias que han enseñado más al hombre que lo que puede enseñar, dice él, el derecho, ¿no? O la jurisprudencia. Bueno, y también destaca mucho a los héroes y a los mártires. Ojo que el libro, digamos, en general trata sobre el cuento, pero él, lo vamos a ver más adelante en la tipología de cuentos que él hace. Él incluye otro tipo de textos que no son estrictamente cuentos, al menos no como desde los estudios literarios denominamos cuentos. Por ejemplo, él incluye la historia, ¿no? La historia. O incluye, por ejemplo, los libros de geografía también, ¿ya? Entre otros. Lo vamos a ver más adelante. Bien, el tercer apartado se llama Influencia de los cuentos. Aquí yo he puesto una cita, ¿ya? Que dice así, ¿no? Las sensaciones experimentadas durante el relato de un cuento deben contribuir para influenciar en sus potencias, dice, ¿no? Estética, moral, religiosa, etcétera. Y digamos, trabajar en la mente de los niños de modo que puedan modificar sus hábitos, costumbres, vocabulario, modo de caminar, etcétera. Yo un poco, esto me hace acordar algunos textos, ¿no? Sobre literatura infantil que he podido ir investigando, ¿no? En el tiempo que llevo enseñando este curso. Y hay a veces como una suerte de consenso de que los niños no aprenden igual que los adultos, o los que ya, digamos, estamos en la etapa de la juventud o adultez, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que a veces, bueno, no completamente por suerte, pero a veces separamos lo cognitivo de lo emotivo, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, bueno, yo esto lo leo por placer, pero en cambio mi separata del curso lo tengo que leer, pues así no quiera, ¿no? Por obligación, y además tengo que entenderlo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero los niños no aprenden así. Todos hemos sido niños, solo que a veces nos olvidamos de cómo hemos aprendido, ¿no? Un niño tiene que emocionarse.
Un niño tiene que, eh, o sea, lo que nosotros llamamos esa pasión, ¿no? Con que el niño, por ejemplo, habla sobre un tema, cuando descubre algo, ¿no? Algo que hoy ya no nos causa sorpresa, pero cuando el niño, por ejemplo, se entera de que fuera de la Tierra hay otros planetas, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando le hablan acerca de que en realidad el mundo no es plano, ¿no? Sino que es redondo o ovalado, como prefieran, y que el sol da, ¿no? Y que damos vueltas alrededor del sol. O sea, para el niño es una cosa impresionante. Y sí, entonces él destaca mucho este elemento de la emotividad. eh, y yo lo que, digamos, en síntesis podría señalar es que creo que Anglés lo que busca es que a través de la enseñanza de los cuentos se pueda moldear al futuro ciudadano, ¿no? Según lo que él observa. Un ciudadano con buen gusto, por ejemplo, para empezar, ¿no? Porque él en algunos momentos habla sobre novelas y películas sensacionalistas. Yo sospecho que, no he indagado con mucho detalle, pero sospecho que se refiere, por ejemplo, al incipiente Hollywood de repente, ¿no? Al incipiente Hollywood, eh, a las novelas, por ejemplo, de aventuras, ¿no? Que también había en esa época. Entonces, al parecer, este inglés sí tiene un poquito de prejuicio todavía, ¿no? Sobre ello, ¿no? Y sí, siendo honestos, yo observo que inglés va más orientado a una cuestión pedagógica. O sea, está bien, tiene que haber belleza, tiene que haber sorpresa, pero ante todo tiene que haber enseñanza, digamos, ¿no? Y por eso yo veo que ahí habla sobre la moral, por ejemplo. Bueno, la religión ya mencionamos, ¿no? Anglés observa de que a través de los cuentos los niños tienen que acercarse a Dios, ¿no? Es su perspectiva. Y como ya dije, también de influir en sus hábitos, en sus costumbres, en su vocabulario. O sea, realmente la enseñanza del cuento se vuelve muy, ¿no? Completa, ¿ya? A la hora de moldear al futuro ciudadano, ¿no? Al niño, ¿no? Muy bien. Luego habla sobre la psicología de los cuentos. Ese tema también es interesante, ¿no? Como ustedes saben, hacia las primeras décadas del siglo XX, ya se venían, ¿no? Forjando diferentes modelos de investigación sobre la psique humana, especialmente, bueno, digamos, ¿no? Y sobre todo, especialmente de los niños también. El concepto de niño no es tan antiguo, ¿ah? O sea, si ustedes lo piensan bien, lo que nosotros hoy llamamos niño, tendrá más de un siglo, ¿no? En cuanto a los estudios me refiero, pero antes, por esto estoy hablando del siglo XVII, el siglo XVIII, por lo menos, no se tenía la idea de que hoy tenemos de niño, ¿no? Realmente lo que se tenía era una suerte de visión de un hombre pequeño. O sea, el niño era como un hombre pequeño, ¿ya? Y entonces, digamos que todo el mundo, toda la educación, todo el conocimiento se construía para el hombre, ¿no? Y el niño, como pudiera, tenía que absorberlo, digamos, ¿no? O asumirlo. De hecho, la literatura propiamente infantil es, digamos, una suerte de convención. Recién va a aparecer hacia principios del siglo XIX, ¿no? Digamos, con los estudios y con las antologías que van a hacer en Europa, especialmente en Alemania. Ahí comienzan a publicarse libros o textos digamos, ya directamente se llaman infantiles. Pero en cambio, en el pasado, ustedes me dirán, profesor, pero por ejemplo, Perrault, ¿no? Son cuentos, son fábulas y son para niños. Pero en realidad, Perrault, Charles Perrault, ¿no? No escribió estrictamente textos para niños. Él escribió textos para la corte, ¿no? Para la corte francesa en la cual él se encontraba y luego fueron adaptados para una versión infantil, digamos. Entonces, el concepto de niño, pues, repito, no es tan antiguo. Y en el siglo, y ya en las primeras décadas del siglo XX se venían dando avances en el estudio de la psicología infantil. Y aquí en el Perú, ustedes saben que siempre en el Perú casi todo siempre llega tarde, ¿verdad?
Entonces también estábamos pues con un desconocimiento muy grande, ¿no? Acerca de estos estudios sobre psicología infantil, por ejemplo. Y en ese sentido también el libro de inglés es bastante pionero en cierta medida, ¿no? No tanto por profundizar, pero sí por mencionar, ¿no? Que existe una psicología infantil propia a la cual hay que conocer para su enseñanza. Bien, antes de terminar la parte de psicología, aquí yo anoté que para inglés los cuentos deben desarrollar en los niños, por ejemplo, el afecto, ¿ya? El tema de los sentimientos, de los estados afectivos, el tema de las creencias, lo que mencionamos, las costumbres, por ejemplo, la religión, ¿no? La cognición, es decir, los cuentos se vuelven también un discurso de conocimiento. Y la imaginación, que también es fundamental, aunque Anglés lo plantea de forma muy breve a mi modo de ver. Luego pasa a un apartado interesante llamado tipología, tipología de los cuentos. Ahora, esta tipología no es, digamos, original de Anglés. Él directamente menciona que la toma de una educadora estadounidense llamada Nellie Cooper, específicamente de su libro How to Teach the Primary Grades, ¿no? De 1920. Em, y sí, pues yo he estado un poco buscando información sobre esta educadora y ella, ¿no? Eh, hace, ¿no? Bueno, en esa época también en Estados Unidos, en Europa, se estaban dando, ¿no? Diferentes estudios, ensayos sobre literatura infantil. Entonces, sí, repito, ¿no? Anglés se basa en este estudio de Cooper y él plantea 5 tipos de cuentos infantiles, ¿ya? Cuentos ádicos, cuentos de la naturaleza, cuentos históricos, cuentos bíblicos y cuentos jocosos. Ahora bien, pensemos que era la época en la que también se venían dando em, estudios importantes y recopilaciones importantes sobre cuentos populares. Yo sé que no es exactamente lo mismo, ¿no? Los cuentos populares que los cuentos infantiles, pero hay vínculos. ¿Ya? Desde los hermanos Grimm sabemos, ¿no? De que hay vínculos entre los cuentos o relatos populares y los cuentos infantiles. Y de hecho la mayoría, ¿no? De cuentos populares son aquellos que luego fueron adaptados para la literatura infantil, como los cuentos de hadas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí, pues, ¿no? Anglés aquí de manera un poco breve menciona, ¿no? A estos cuentos de hadas, ¿ya? En realidad, él tiene el interés de centrarse especialmente aquí en el Perú. Es decir, la mayoría de ejemplos que él da se refieren al Perú. Aunque en los cuentos ádicos él no da mayores ejemplos, lo que sobre todo destaca aquí es en qué medida pueden desarrollar la imaginación en los pequeños, ¿ya? La imaginación. Ahora bien, eso en cuanto a los cuentos ádicos. El segundo es de los cuentos de la naturaleza, pero allí, por ejemplo, lo que mencioné hace un rato, es que no necesariamente habla de cuentos, o sea, de relatos, digamos, ficcionales, ¿no? De historias imaginadas. Ahí, sobre todo, alude a textos de geografía, ¿ya? A textos de geografía. Por ejemplo, sobre las regiones del Perú, ¿verdad? Él habla de la costa, habla de la sierra, habla de la selva. En esa época todavía, ¿no? Digamos, se manejaban esos términos. Y, em, y claro, entonces con ello nosotros podemos ver que Anglés, repito, no se restringe, ¿no? A un contexto estrictamente literario, ¿ya? Así es, ¿no? Por ejemplo, digamos, si nosotros nos basáramos en esta clasificación, habría que incluir hoy lo que conocemos como los manuales, pues, de geografía, ¿no? Del colegio, ¿ya? Donde nos hablan, repito, de los ríos y de los valles y de las montañas, pero también, por ejemplo, del sistema solar, ¿no? Y él ahí menciona un ejemplo, ¿no? Dice, imagínense al profesor contando, ¿no? Contándoles a los niños, ojo, en esa época no había, pues, no había ecran como ahora, ¿no? Solamente había una pizarra, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿no? Que el profesor les explique a los niños por primera vez
que vivimos en un planeta que no es el único planeta que existe, ¿no? Sino que existen más planetas y comienza a dibujarlos en la pizarra. Y el niño entonces comienza a imaginar, ¿y cómo serán esos planetas? ¿Verdad? ¿Cómo serán? ¿Qué características tendrán? ¿Cuán lejos estarán? Que estamos hablando hoy, por ejemplo, ya se está hablando de que de aquí a algunos años el hombre va a llegar a Marte, ¿verdad? En cambio, estamos hablando de una época en la que la posibilidad de que el hombre llegue a la Luna era todavía ciencia ficción, ¿sí o no? Entonces, en ese contexto, repito, ¿no? Anglés quiere destacar cómo a través de la enseñanza de ello, pues se acrecienta la imaginación de los niños, ¿ya? Quería destacar ese punto que a mí me llamó poderosamente la atención. Luego habla sobre los cuentos históricos y allí, sobre todo, se centra en lo que hoy podríamos llamar como la historia, es decir, los manuales de historia, ¿ya? Los manuales de historia. Am, si bien, si bien digamos que Anglés en cierta medida forma parte de esa postura, en mi opinión, bueno, ustedes, ¿no? No voy a entrar a debatir temas de historia, que no soy yo especialista en historia, pero creo que no me dejarán mentir, ustedes díganme si me equivoco, se ha construido algo así como un discurso idealizado a veces de la historia del Perú, ¿no? En el que los incas, por ejemplo, fueron, de hecho, fueron una gran civilización, pero siendo honestos, también fue una civilización esclavista, ¿no? Lo sabemos. Y en que, por ejemplo, la invasión española, ¿no? En cierta medida, pues, eh, derrumbó, ¿no? Esa riqueza, ¿no? Del imperio incaico. Y sí, ¿no? No sé, bueno, ya repito, ¿no? Sería bueno en la conversación que tengamos más adelante verlo, porque yo acá me pongo en la posición del estudiante. Y entonces yo estoy hablando no quizá de los cursos de historia que llevé en la universidad, ¿no? Que ya es otra cosa, sino cuando yo ya estudié el curso de historia en el colegio, hace más de 30 años, y entonces nos hablaban, ¿no? De un imperio incaico, ¿no? Donde pues los incas gobernaban con sabiduría y con justicia, ¿no? Y luego también la independencia, por ejemplo, ustedes saben que la independencia fue tan compleja y tan contradictoria, ¿verdad? Y sin embargo, siempre a veces uno se queda con esa idea, ¿no? De que los peruanos buscaron liberarse del yugo español y etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, pues aquí, si bien, repito, Anglés un poco va hacia esa orientación, pero trata de hacerlo, en mi opinión, de manera un poco delicada. Ya no lo hace de manera así tan, ¿no? Crítica o destructiva, no, sino que lo hace de manera un poco delicada y sobre todo quiere destacar a personajes de la historia, como por ejemplo Manco Cápac, digamos, ¿no? O Manco Inca, por ejemplo, pero también destaca a los conquistadores, por ejemplo, a Francisco Pizarro, por ejemplo, o también a los libertadores, ¿no? A San Martín, a Bolívar. Y él dice, ¿no? Que es importante que nosotros conozcamos la historia y veamos a estos grandes héroes como una suerte de modelo, dice él. O sea, personajes de los cuales podemos aprender para convertirnos en ciudadanos que formen un mejor país. En cierta medida me parece que es más o menos como él lo está planteando, ¿no? En esto de los cuentos históricos, que sean modelos, ¿ya? Modelos. Luego habla de los cuentos bíblicos. Ya dijimos que la orientación que tiene Anglés es que el ciudadano responsable, culto, educado, que quiere el progreso de un país, ante todo tiene que ser un ciudadano creyente, ¿no? Es la principal perspectiva que tiene, e incluso, bueno, es propio de la época, ¿no? E incluso que el mayor grado de evolución, diríamoslo así, de la civilización radica justamente en eso, ya en su religión, ¿no? O en su fe, ¿ya? Así lo plantea. Y obviamente, pues, la Biblia como libro paradigmático, ¿no? Que nos enseña muchas cosas, especialmente, bueno, entiendo por los ejemplos que da el Nuevo Testamento, ¿no? Y especialmente los evangelios. Y termina con los cuentos jocosos. Yo, bueno, ahí solamente lo estoy viendo ahorita, es un pequeño párrafo, ¿no? Donde habla de los cuentos jocosos. Y realmente él más lo toma como un asunto de distracción. Es decir, estamos estudiando horas de horas y estamos cansados, ¿no? Dice Anglés, los niños están cansados. Entonces, para relajarlos, ¿qué hacen? El profesor le cuenta una historia graciosa,
Yo acá lo entiendo más como un chiste en realidad, ¿no? Chistes o bromas, ¿no? O anécdotas. Y entonces eso como que distrae a los pequeños, ¿no? Ahí incluye esto de los cuentos jocosos. Muy bien. Ya, este capítulo, ¿cómo se recitan los cuentos? Ya, esa parte es bien interesante porque, por ejemplo, ustedes saben de que hoy existe un plan lector, ¿verdad? Y ese plan lector prácticamente empieza en primero de primaria, ¿no? Y hoy, ¿no? Ustedes corríjanme si me equivoco, ya los niños entran a primero de primaria sabiendo leer y escribir, ¿no? Porque han estudiado, bueno, no todos, pero creo que la mayoría, 3 años de inicial, ¿verdad? Pero antes no era así. Incluso hasta en nuestra época, ¿no? Ya, Carlos, en nuestra época, por ejemplo, para empezar, el inicial era opcional. Había, yo me acuerdo, ¿no? Había escuelas de educación inicial, ¿no? El kindergarten, ¿no? Kindergarten. Ajá, pero no eran obligatorios. En cambio, me parece que ahora sí, el Minedu, ¿no? Los ha propuesto como obligatorios. Un ratito, disculpe, voy a apagar esto. Ya, entonces, en esa época no eran obligatorios. Yo recuerdo claramente que cuando ingresé al colegio, me tomaron un examen, por cierto, ¿no? Me acuerdo que me tomaron un examen, y el examen era, pues, que dijera el abecedario, ¿no? En cambio, hoy, para ser honestos, un niño de primaria ya entra, pues, ¿no? Ya leyendo un texto casi, un texto completo, ¿sí o no? ¿No? Y ahí, ¿no? Se dan varias diferencias en ese sentido. En esta parte, Anglés se centra en los niños más pequeños, ¿no? Niños de 5 o 6 años, que son los que están entrando recién a la escuela y que todavía, entiendo, todavía no saben leer y están recién aprendiendo a leer. Entonces, como recién están aprendiendo a leer, pues hay que leerles, ¿me entienden? Hay que contarles la historia en el salón, ¿ya? Y esta parte, ya, yo he puesto ahí cuáles son los apartados del capítulo. Lo estoy analizando bajo la óptica de diferentes marcos teóricos. Uno de ellos es, por ejemplo, la retórica, ¿ya? La retórica. Eh, la retórica, voy a ser muy breve en esto porque es un tema muy amplio. Como ustedes seguro deben saber, la retórica los estudios de retórica aparecen en Grecia, ¿verdad? En Grecia, eh, con los filósofos presocráticos, ¿no? Em, y quienes van a sistematizar, digamos, el conocimiento retórico, bueno, primero a través de ciertos diálogos Platón, pero especialmente Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el que, digamos, organiza, ¿no? El conocimiento retórico como método y como praxis. Y básicamente es el conocimiento para la reflexión de de discursos persuasivos, pero también para la producción y exposición, ¿ya? De discursos persuasivos. Entonces, en la retórica clásica, ya posterior a Aristóteles, hay 5 partes u operaciones que conforman, digámoslo así, ¿no? El aparato retórico, ¿ya? La inventio, así se le conoce, ¿no? Que tiene que ver con los contenidos, con los temas, ¿no? Con el tratamiento ¿no? del texto, la dispositio o la estructura, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cuáles son las partes y cómo se van a organizar en el texto? La elocutio, que tiene que ver con el estilo. Bueno, tradicionalmente aquí se ha analizado las figuras, ¿no? O aquellos recursos, digamos, que embellecen o que vuelven más sugerente el discurso persuasivo, que son, digamos, las 3 partes u operaciones propiamente textuales, o sea, que tienen que ver con la producción de un texto, porque ya luego la memoria, ojo que en la antigüedad, pues, se buscaba que el texto que expongamos lo aprendamos de memoria, ¿ya? Y la tercera, y la quinta, perdón, actio, ¿no? O sea, ya la acción propiamente dicha, o sea, la exposición propiamente dicha. Ahora, obviamente que Anglés no habla nada de eso, de lo que estoy yo diciendo en su libro, pero sí yo creo que podemos vincular ya estos aportes de la retórica a, al libro de Anglés, especialmente, ¿no?
a, a esta parte, ¿no? De la recitación, ¿ya? Por ejemplo, en un primer momento habla sobre la selección del cuento. Es decir, hay que seleccionar qué cuento es el apropiado para los niños, ¿ya? Por ejemplo, en la parte final de su ensayo, incluye una lista, ¿no? Aquí yo los voy a leer rapidito nomás para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Una lista de lo que él considera que son los cuentos que deberían usarse en el primer año, ¿no? Entiendo pues lo que hoy sería primero de primaria, ¿no? Por ejemplo, los tres osos, los tres cochinos, ¿no? O sea, los tres cerditos, ¿no? La vieja y su cochino, la doncella dormida, el muchacho y el lobo, el león y el ratón, muchos de ellos son fábulas, ¿no? Cómo un conejo venció al elefante y a la ballena, los hermanitos del cochino, la oveja perdida, el nacimiento de Moisés y el niño de Belén, los últimos tres bíblicos, señala, ¿no? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, hay una operación que no he mencionado, pero que en la retórica textual del siglo XX ya se retoma realmente, porque eso ya existía en la retórica clásica, que no es de las cinco que he mencionado y que se llama la intelectio, ¿no? Y que tiene que ver con ese conjunto de saberes que existen y que el orador, o en este caso el docente, digámoslo así, tiene que seleccionar, ¿no? A la hora de su exposición, porque yo entiendo que la recitación de un cuento es básicamente una exposición, ¿verdad? La recitación de un cuento es básicamente una exposición. Muy bien, entonces, claro, el primer elemento, por ejemplo, lo puedo vincular con esto, ¿no? Con la intelectio, la selección del cuento. El saber el cuento. Lo que Anglés señala es que nosotros no solamente tenemos que conocer la historia del cuento, incluso él dice, hay que conocer las diferentes versiones que tiene el cuento. Y si el cuento habla, por ejemplo, de un lobo, pues tenemos que saber qué es un lobo, qué hace un lobo, ¿verdad? El lobo, ustedes lo saben, es un animal carnívoro, ¿no? ¿No? De carnívoro secundario, porque se alimenta de, ¿no? Especialmente animales herbívoros, por ejemplo. Miren cómo, ¿no? Un cuento que todos hemos leído nos puede llevar a conocer un poco de biología, ¿me entienden? Acerca de los animales. ¿Se dan cuenta? De eso está hablando Inglés. Miren qué interesante, ¿ah? Cómo se establece una relación, ¿no? Entre las disciplinas. Hay que saber el cuento, dice él, hay que investigar, hay que empaparse del conocimiento que está alrededor de la historia. Ya, hasta ahí sería la parte, digamos, del contenido propiamente dicho. Ya mencioné primero la intelectio, ahora podríamos incluir la inventio, ¿no? Luego entra a un aspecto afectivo que también se ha estudiado mucho en la retórica textual, especialmente del siglo XX, que es en qué medida los textos persuasivos tienen que no solamente construir argumentos, sino que también tienen que ¿no? Ser expuestos de manera que afecten digamos, nuestro estado emotivo. Y eso se estudia profundamente, ¿no? En la psicología, por ejemplo, en la publicidad, ¿ya? El producto que nosotros solemos comprar no es aquel que nosotros, a partir de un análisis racional y lógico, digamos, es el mejor producto. No, 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 no. Es el producto que genera en nosotros una mayor identificación emotiva, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, bueno, disculpen que de este ejemplo no es mi ánimo criticar ningún producto y nada por el estilo, pero por ejemplo, de vez en cuando me gusta ver algún partido de fútbol, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces yo me quedo pensando que cuando sale la publicidad, o sea, los reclames, por ejemplo, aparecen snacks, ¿no? O aparecen gaseosas, ¿verdad? O cervezas, ahí está. Entonces, claro, pues ¿por qué? Porque crean el escenario en el cual el que está viendo un partido de fútbol tiene que estar comiendo sus snacks y tiene que estar tomando su gaseosa o su cerveza. Y entonces nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. Simplemente lo compramos. No sé si queda claro, ¿verdad? Entonces, miren cómo va, ¿no? O sea, digamos, va incidiendo en un aspecto clave, que es lo afectivo. En el caso de Anglés, lo que él dice es que el docente no solamente tiene que saber muy bien el cuento que va a relatarles a sus alumnos, tiene que sentirlo.
tiene que vivirlo. El principal motivado en un salón de clase debe ser el docente. El docente tiene que llegar contento a su salón, contenta. Voy a entrar a mi clase así, pero como si estuviera yendo pues ¿no? Al lugar más, no sé, ¿no? Más alegre del mundo. Entonces, ese es un aspecto que a mí me parece clave, ¿no? Muy bien. Ya, luego dice, analizar y bosquejar el cuento. El análisis se sigue vinculando con el tema del inventio o el contenido del texto, pero bosquejar ya nos trae algo más, ¿no? Que tiene que ver con un ratito esto, ¿no? Con la adaptación. O sea, lo que dice Anglés es que los cuentos, según, ¿no? Los cuentos tienen que ser adaptados por el docente a partir de las características psicológicas de los estudiantes. No se puede o no se debe, ¿no? Llevar el mismo cuento a niños de diferentes edades. No, tienen que ser adaptados, es lo que dice Anglés. Ese tema de la adaptación es muy amplio, muy complejo, no voy a entrar aquí ¿no? a dar más detalles, seguro en otras mesas también se hablará sobre ello, porque de hecho mucha literatura infantil es básicamente, ¿no? Adaptaciones, ¿no? De otros textos. Pero digamos que él lo plantea de esta manera, y esto, a mi entender, se puede vincular con una operación de la retórica que se llama la dispositio. O sea, tenemos que reformular la estructura del texto. ¿Se dan cuenta? Voy a leer rápidamente lo que dice aquí en inglés, ¿no? Dice, modificar el cuento si es posible, brevedad, proximidad, sucesión lógica, exclusión de los asuntos extraños a la materia, lenguaje no dubitativo, voz clara y fluida. Aquí incluso ya incluye el paralenguaje, como lo voy a mencionar más adelante. Usar todos estos factores y relatar los cuentos directamente, ¿no? Me parece un elemento clave. Retrocedo. Luego dice, bueno, ya leí eso, modificar el cuento si es posible. Hay que relatar simple, directa y expresivamente. Aquí va a entrar ya a algo que quiero analizar bajo la óptica de la comunicación no verbal, ¿ya? Que seguro ustedes también deben conocer, ¿no? Cosas como la proxémica, la kinésica, ¿verdad? O el paralenguaje. Y finalmente dice, el epílogo debe ser una sorpresa, ¿no? Así es. Bueno, ya, ya. Ahora paso un poco a hablar acerca de ya, pero antes de esto, dime un segundito. Estaba hablando acerca de las operaciones retóricas, ¿no? Mencioné un poco el tema de la inventio, de la dispositio. Ahora quisiera mencionar la elocutio. La elocutio tiene que ver con el estilo. Tiene que ver con el estilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una historia no se puede contar siempre de la misma manera. Ustedes no pueden contar de la misma manera, por ejemplo, una historia graciosa que una historia de terror. ¿O me equivoco yo? No se puede, no se debe, ¿no? Tiene sus propias características particulares, lo que podemos llamar justamente como el estilo, ¿verdad? El estilo. Entonces, un ratito, por favor. Acá está, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, aquí hay una sección donde él habla justamente de estilos, ¿ya? Y él dice, creo que esto lo puse más adelante, un ratito. Aquí, ajá, estilos, dice, ¿no? Para recitar los cuentos, dice Anglés, hay dos estilos, narrativo y dialogado. El narrativo es el que mejor se adapta para el comenzante, o sea, para el niño más pequeño, ¿no? O sea, que el docente sea el que cuente la historia propiamente dicha, ¿no? Los diálogos estaría más vinculado, pues, a lo que podríamos llamar una suerte de puesta en escena, digamos, ¿no? De una historia, ¿no? Donde los niños podrían fugir de personajes, pero esto ya sería cuando ellos están un poco más grandes, ¿no? Ojo que estamos hablando de niños de 5 a 6 años aproximadamente, ¿ya? Muy bien. Luego, hay una parte que yo la vinculo con la comunicación no verbal, ¿ya? Por ejemplo, la kinésica. La kinésica, como ustedes saben, tiene que ver con los gestos, porque cuando exponemos, el lenguaje corporal es importante, ¿o me equivoco yo? Es decir, en este momento yo estoy sentado, claro que sí, pero estoy haciendo gestos con las manos, estoy gesticulando con el rostro, y esos gestos evidencian, por ejemplo, si el expositor está motivado, si el expositor está hablando con alegría, porque ese tipo, y eso afecta
la perspectiva del público, porque el público no solamente se motiva también, sino que se identifica con el expositor. Y entre otras cosas, desde una perspectiva obviamente subjetiva, ¿no? Intersubjetiva, eso se logra a través del lenguaje corporal, ¿ya? Y él lo menciona en un momento, ¿no? Dice justamente los gestos, estoy leyendo a Anglés, los gestos son de la propiedad de los cuentos, dice, ¿no? De ellos y de la apreciación de su esencia depende cualquier movimiento. Aparte de la kinésica, también destaca la proxémica. ¿Qué cosa es la proxémica? La proxémica, ojo que estos términos no los usa Anglesa, ¿no? Yo los estoy utilizando a partir de un marco teórico, ¿no? De la comunicación no verbal. La proxémica tiene que ver con el análisis del espacio. No es casualidad que ustedes estén ahí sentados y que nosotros estemos acá frente a frente y que, por ejemplo, estemos en una posición un poco más alta, como para que ustedes tengan una mejor perspectiva, ¿verdad? No es gratuito eso. A mí me hubiera gustado estar más cerca por allá, caminando alrededor de ustedes, por ejemplo. ¿No? Claro, porque esa es o sea, la cercanía entre expositor y público no solamente es a nivel de contenido, es también a nivel espacial. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿no? Quienes saben de estos temas, cuando van a su clase, ¿qué hacen? Hacen medias lunas. ¿Han visto o no? Ponen las sillas así, ¿no? En forma de media luna. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque ahí están, pues, todos, ¿no? Docente y estudiantes, ¿no? Al mismo, ¿no? Al mismo nivel, digámoslo así, ¿no? Espacial. Y eso, en cierta medida, también señala Anglés. O sea, él analiza el espacio en el que el cuento debe ser relatado. Lo voy a leer, ya dice, página 30. Vea que los alumnos estén sentados juntos y al alcance directo de su vista. No procure tenerlos en el orden que se hallan para recibir una clase de aritmética o de naturaleza. Justo lo que mencionaba, el semicírculo familiar es la forma ideal para los pequeños grupos, ¿no? Así es. Incluso a veces hasta el amis o el teacher se sientan en el piso, ¿no? Con sus niños, ¿no? Y empieza a contar la historia, ¿verdad? La proxémica. Y lo otro es el paralenguaje. El paralenguaje tiene que ver con qué? Tiene que ver con el tono de voz, la entonación, el timbre, el ritmo, etcétera, etcétera. Aspectos que también se analizan en la oratoria y en la retórica. La gravedad de la voz, por ejemplo, ¿no? ¿En qué medida eso tiene mayor impacto? O, por ejemplo, la seguridad con la que se habla, la vocalización, vocalizar bien las palabras, buscar la velocidad correcta en contar la historia. A veces nosotros hablamos y hablamos muy rápido y no se entiende. O hablamos muy despacio y nos volvemos monótonos. No, tenemos que buscar la velocidad adecuada, que justamente sea una expresión de que es una exposición dinámica. Y también los cambios de entonación. Siempre lo digo a mis estudiantes. ¿Cómo nosotros sabemos a nivel oral cuáles son los momentos más importantes de una exposición? Porque levantamos un poco más la voz y luego bajamos, ¿no? Lo que podríamos llamar el clímax y el anticlímax en los cuentos, ¿no? En los cuentos, en las narraciones, ¿ya ven? Así como en las películas, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, también habla un poco de esto Anglés, ¿ya? Acerca del paralenguaje. La voz, dice él, debe ser dulce, melodiosa y suave. Estas cosas se adquieren con la continuidad práctica. Quisiera terminar un poco sobre ello, ¿no? En el prólogo se mencionó esto, la experiencia, ¿no? La experiencia del docente. Cada clase termina siendo un acto de aprendizaje para los estudiantes y para los docentes. Nosotros aprendemos mucho en una sesión de clase y yo creo que esa es la mejor perspectiva que debemos tener. Es decir, entrar a un salón diciendo, hoy voy a aprender, no hoy voy a enseñar. ¿No? Yo creo que eso es una idea muy interesante, que no lo hice directamente en inglés, pero que yo más o menos trato de indicar a partir de la lectura que he tenido de este libro. Bueno, voy a terminar diciendo que la motivación es clave, ya en inglés. Lo voy a leer muy, muy rápido nada más. Dice, por medio del cuerpo del cuento a la masa auditiva, debe tenérsele pensando frecuentemente en lo que ha de suceder después, ¿no? Si una nueva fábula no arrastra ese interés, ni hace sentir las sensaciones que llaman la atención de los niños, va caminando hacia la culminación, perdón, de un seguro fracaso. Tenemos que motivar, pero para motivar, nosotros tenemos que estar motivados. Y las reflexiones del niño tienen que ver con que hay una parte final
en la que el profesor no debe darle, según Anglés, no debe darle, digámoslo así, cuál es el mensaje de esta obra. Dejemos que el niño primero saque sus propias conclusiones, ¿no? Es lo que en cierta medida plantea. No se debe caer en ese fatal error de querer moralizar con el epílogo, la conducta de tal o cual niño, de convertir el epílogo en un sermón, ni tormentar la atención de los niños. Se debe dejar la parte de la moral al cuidado del niño para que él los vea con sus propios ojos, y él los ve más claramente y se impresiona más profundamente si se le permite unos pocos minutos de silencio después de haber terminado el cuento, en vez de que el niño sea arrastrado en una conversación hacia el tema del cuento que se haya leído, contado o relatado, es mucho mejor guardar silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ya. Muchas gracias, Jim, por tan eh, dilucidadora, ¿no es cierto? Dilucidar, dilucidadora conferencia y charla. En realidad yo no conocía a Cipriano Anglés, ¿no es cierto? Ahora sí lo conozco gracias a esta charla. Me ha parecido sumamente interesante, ¿no? Y me ha hecho reformular mis procedimientos didácticos, ¿no es cierto? Ahí caen muchos de mis estudiantes, así que ellos sabrán a qué me refiero. Sí, definitivamente. Eh, Vamos a pasar a la parte de las preguntas, ¿no es cierto? Seguramente el público debe ser un apasionado de las preguntas. El público, sobre todo, está muy interesado en preguntarle a Jim, ¿no es cierto? Al doctor Jim Manchante, ¿no es cierto? Sobre lo que acaba de comentar, justamente sobre el libro de Cipriano Anglés. Eh, lo que me ha dejado, digamos, yo podría empezar, ¿no? Diciendo, ¿no? Lo que me ha dejado un poco justamente preocupado, una preocupación, digamos, cognoscitiva, ¿no es cierto? En el plano cognoscitivo. Es que lo que pasa, digamos que yo revisé algunas cosas de historia de la ciencia en el siglo XIX, ¿no es cierto? Como parte de investigación doctoral, ¿no? Y había este conflicto, ¿no es cierto?, entre las posturas evolucionistas, ¿no? Y esto pasa el siglo XX, evidentemente, ¿no? Y las posturas conservadoras, ¿no es cierto? Las posturas eclesiásticas, si se quiere, ¿no? Porque había el conflicto, ¿no? De hecho, en varios países de América Latina, incluso este conflicto que había entre grupos, ¿no es cierto?, que apostaban por la divulgación científica, ¿no? De las teorías de la evolución, por ejemplo, ¿no es cierto? Versus los grupos más conservadores de la sociedad, los grupos más tradicionalistas, ¿no es cierto? Eh, Me parece que en el caso de Anglés, él no se hace ningún problema, ¿no es cierto? No se hace ningún cuestionamiento, no se le hace ningún cuestionamiento, ¿no es cierto? Eso me parece interesante, ¿no? Esta cuestión del conflicto entre evolución y religión, ¿no? Se le dice al niño hay que enseñarle la historia de la evolución, pero también hay que enseñarle los valores cristianos, cuando estos, digamos, en otro contexto, ¿no? En el contexto donde se origina la teoría de la evolución, ahí sí había un enfrentamiento. Y como digo, yo he revisado la historia de este concepto en América Latina y en algunos países de América Latina, ejemplo, Chile, ejemplo, Argentina, ¿no? Había conflicto, ¿no es cierto? Había un conflicto incluso en algunos momentos radical, ¿no es cierto? Y, eh, y también Anglés curiosamente, eh, apela a estos saberes que hemos escuchado, ¿no? Eh, sobre la retórica clásica, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Esto también es interesante, ¿no? Eh, Porque recordemos también que en estas épocas había, digamos, no estamos en los años 60 todavía, donde la época de las ciencias del lenguaje todavía no habían aflorado, ¿no? La semiótica, el estructuralismo, el postestructuralismo, ¿no? Pero estamos en una época previa, ¿no es cierto? Em, justamente basándonos en la didáctica, ¿no? El paradigma eminentemente pedagógico,
¿no? Que se había heredado y que seguía todavía vigente, ¿no? El otro día tuve una clase sobre Sarmiento, ¿no? Y cómo justamente Sarmiento enarbolaba el paradigma pedagógico en el siglo XIX, ¿no? Y cómo seguía este paradigma de alguna manera vigente en el siglo XX, ¿no? Digamos, creo que no se menciona tampoco en el libro de Anglés las influencias eh, digámoslo así, ¿no? El tema de las nuevas corrientes de pensamiento, ¿no? Eso creo que tampoco está presente en el libro, ¿no? Más bien, lo que sí destaco es, de todas maneras, la cuestión evolutiva, ¿no? Y ojo que en esa época también estaba muy presente el tema evolutivo, lo vemos en la composición de los 7 ensayos, por ejemplo, ¿no? La lectura marxista de la historia del Perú, a eso me refería, ¿no? Entonces, no sé cómo ahí esos temas que he planteado se pueden ir resolviendo, ¿no? Sí, muchas gracias, Giancarlo. Hay varias cosas muy interesantes que has dicho. Yo quisiera brevemente retomar algo y también añadir algo más. Sí, tú mencionaste esto de que es un periodo donde, digamos, ¿no? Se pueden observar en algunos contextos ese conflicto, ¿no? Entre posturas evolucionistas y una postura más conservadora, religiosa, eclesiástica. Em, Claro, en el caso de Anglés, ¿no? Y esto debe ser algo particular de nuestra perspectiva peruana, o bueno, ¿no? De una orientación de nuestra, ¿no? De nuestra peruanidad. Somos un pueblo profundamente religioso, ¿no? Eh, sí, ¿no? Yo creo que seguimos siendo, ¿no? Un pueblo profundamente religioso hasta hoy. Y entonces, en la época de Inglés, él expone de manera directa eso. Y como tú dijiste muy bien, no entra en conflicto a la hora de hablar, a la hora de utilizar las palabras evolución y religión. No, al contrario, él dice, él no solamente las ve como complementarias, sino que incluso, repito, llega a afirmar que el pensamiento último o más evolucionado es el pensamiento religioso. Así es. Él lo plantea así directamente, ¿no? A los de Edgar de Directamente. Chardin. Ajá, así es. Y mencionaste a Sarmiento. Yo no he profundizado, ¿ya? Todavía, ¿no? Estoy, digamos, en una etapa de investigación. No he profundizado, por ejemplo, en la influencia que pueda tener, ¿no? El pensamiento de Sarmiento o no, o digamos cercanos, ¿no? De la época. Pero, por ejemplo, yo sí observo de que hay momentos en que se puede hablar de esta dicotomía famosa, ¿no? De civilización y barbarie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien él destaca, ojo, ¿ah? Destaca ya hemos dicho, ¿no? Mitos, leyendas, historias y todo esto. Él, por ejemplo, dice, ¿no? Que en el fondo a los niños tenemos que irlos poco a poco, ¿no? Formarlos y educarlos para que sean buenos ciudadanos, creyentes, ¿no? Y que olviden esas, ¿cómo llamarlas? Creencias falsas, ¿me entiendes, no? Ya, claro. Antiguas, y por ahí incluso llega a utilizar la palabra civilizado, ¿no? Así es, frente a lo otro, ¿no? Entonces sí, de todas maneras hay, ¿no? Y yo creo que también se puede hacer una investigación sobre eso. Y lo otro que quería precisar espero que no se haya entendido mal, pero en el libro de inglés no hay un manejo retórico, no lo hay. Ah, ya. Eso yo lo he añadido. O Ah, sea, ya. yo estoy utilizando como marco teórico para analizar el libro, la retórica, especialmente la parte de recitación, porque yo lo identifico con lo que a nivel retórico denominamos como la exposición, ¿no? Quería hacer esa precisión. Ujú, gracias. Tenemos una pregunta de Julio Cuevas desde Facebook. Saludos al Facebook de la Universidad Antonio Reyes de Montoya. ¿Se puede desarrollar el potencial imaginativo desde la enseñanza o desde la acción de crear o construir nuevos ambientes ficticios? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo soy literato, ¿no? Al igual que mi amigo Giancarlo. Claro, obviamente los literatos pues tenemos también que absorber conocimientos de otro ¿no? De otras áreas y en nuestro
andar investigativo, ¿no? Nos inclinamos hacia la interdisciplinariedad, ¿ya? Pero siempre teniendo como eje la literatura, ¿no? Y la literatura es básicamente ficción, ¿no? Eso yo siempre les pongo muy en claro a mis estudiantes y creo que todo profesor o profesor de literatura lo hace, ¿no? Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, qué sé yo, El cielo de los perros, entonces esa lima que representa el narrador o los narradores de esa novela, pues no se debe creer que esa lima es la lima histórica, pues, de la década de los 50, ¿no? Del siglo pasado. No, se puede parecer, es el referente fáctico, ¿no? Pero no es lo mismo. Ontológicamente no puede ser lo mismo, porque uno tiene una realidad real, entre comillas, valga la redundancia, y la otra tiene una realidad ficcional, ¿ya? Em, en el caso de Anglés, el eje de estudio de su texto es el cuento, ¿ya? Pero creo que quedó claro de que él no solo asume el cuento como literatura, o sea, como ficción. De hecho, sí, ¿no? Hay un conjunto de, ¿no? Textos que son ficticios, como las fábulas, por ejemplo, que él incluye, ¿verdad? Él incluye un listado de fábulas, que son ficciones, por supuesto, porque los animales no hablan, ¿verdad? Son alegorías de los seres humanos. Pero también él incluye textos que hoy nosotros podemos denominar como no literarios. Ya lo dije, ¿no? Por ejemplo, lo que sería un manual de geografía o lo que sería un manual de historia, la Biblia. Yo no voy a, ¿no? No voy a aquí a afirmar si la Biblia es un libro ficcional o no, eso lo dejo a ustedes, ¿no? A su perspectiva, pero lo que él está haciendo es entonces hacer esa combinación. Entonces, bueno, si he entendido la pregunta, mi respuesta tendría que ser que sí, ¿no? Que por supuesto, que se puede desarrollar, y de hecho creo que es el principal, ¿no? Este desarrollo para un potencial imaginativo, ¿no? En la enseñanza a través de estas ficciones, ¿ya? Y los niños pequeños poco a poco se van dando cuenta. Yo tengo hijos pequeños, por ejemplo, ¿no? Tengo hijos pequeños y cuando leemos historias, ¿no? Es curioso que ya me preguntan, pero esto es imaginación, me dicen. O sea, esto no es verdad, ¿no? Se dan cuenta, esto no es verdad. Entonces, pero a pesar de eso, lo asumen, ¿no? Como una historia. Y se molestan y se alegran. Entonces, ahí está, ¿no? Yo creo que sí, de todas maneras. Y es un tema complejo, ¿no? Yo no soy educador de carrera, ¿ya? Pero yo creo que en el proceso, ¿no? De enseñanza de un niño, de una niña, eh, los diferentes tipos de conocimiento deben ser utilizados, ¿no? De forma no necesariamente opuesta, ¿ya? O sea, digamos, ¿no? O completamente religiosa o completamente científica. Yo creo que se deben complementar. Y sobre todo, en mi opinión, como educador bueno, como educador en la práctica y como padre, yo diría que lo más importante es que uses relatos ficcionales o relatos no ficcionales. Lo que siempre debes tratar de impulsar en el niño, en el estudiante, es, uno, la motivación, ¿no? Que estén motivados a aprender más y más. Y dos, la imaginación, ¿no? Que eso no limite al niño, sino que lo lleve hacia, ¿no? Hacia querer saber cada vez más cosas, ¿no? Ajá. Sí, gracias. Bien, damos paso al público, a una pregunta del público. A ver, tenemos una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor Jim. Bueno, he notado varias cosas respecto a la ponencia, me pareció súper interesante, sobre todo también porque yo estudio todo lo que tiene que ver con la recepción de, bueno, la crítica de lo que es la literatura infantil. Y bueno, quería hacer más que nada una suerte de comentario y después una consulta que en realidad creo que ya de alguna u otra forma la he resuelto respecto de si es posible encontrar otros textos que teoricen en torno no necesariamente al cuento, sino a la literatura infantil. Si es que es posible encontrar algo de Cipriano Anglés, me pregunto porque yo no he podido encontrar nada, también busqué durante la ponencia de todas maneras, pero no encontré nada, entonces quisiera saber si es posible. Y respecto de lo que, bueno, la presentación muy buena, es una reflexión pionera, considero yo, ¿no? Si bien Izquierdo Ríos en el 69 de alguna u otra forma empieza con la reflexión de la literatura infantil, de todas maneras es una reflexión anterior que sirve bastante para poner en contexto, ¿no? Varias cosas que estaban sucediendo en ese momento.
pensar, por ejemplo, que recién hacía 2 años, en el 29, Alida Helguera publica Juguetes. Entonces es como, de alguna u otra forma va por ahí, ¿no? Recién nuestra literatura infantil, tal y como la conocemos ahora, peruana, ¿no? Empieza con Alida Helguera. Entonces parece que es un antecedente interesante que este estudio surja años después, nada más, ¿no? Me parece que mencionó algo sobre el cómic, la historieta o este prejuicio que hay en torno, ¿no? A este tipo de contenidos, es algo que también se repite en Izquierdo Ríos. Creo que en esa época había como una suerte de recelo a estas literaturas extranjeras, bueno, a estos formatos extranjeros, por decirlo así, aunque acá también había mucha producción de esa naturaleza, pero me pareció interesante. Y lo de la religión y de lo que tiene que haber enseñanza, me parece también algo bastante curioso porque supongo que hay este componente de formación o componente educativo que, sobre el cual, al menos lo que es la literatura infantil peruana, no se ha logrado desligar, lo cual no considero que sea incorrecto, pero las diferenciaciones entre formación y adoctrinamiento, ¿no? Son importantes, ¿no? Pero sí, el componente educativo formativo muchas veces se nos olvida, ¿no? Que está presente de alguna u otra manera dentro de la literatura infantil peruana y nada, muchas gracias por la presentación, ha estado muy interesante. Y bueno, quería saber sobre las publicaciones de Cifra en Inglés principalmente. Sí, muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Quisiera empezar por la parte, por la segunda parte, el asunto de ciertos prejuicios. Eh, no me he detenido a profundizar con detalles porque también Anglés mismo no da ejemplos, ¿ya? Él solamente llega a mencionar literatura sensacionalista, ¿no? O que busca, no sé si te puedo ubicar la cita, pero bueno, que algo así como que, y especialmente de los niños que ya son más grandes, o sea, llámese de los niños de 10, 11, 12, que ya están entrando a lo que hoy llamamos la adolescencia, que para empezar en esa época también, ¿no? O sea, recién estaba, ¿no? Estaba pensándose en qué cosa es la adolescencia. Eh, entonces, yo lo que más o menos creo, me parece entender de esa alusión de Anglés a este tipo de textos, sobre todo van en qué medida podrían ir en contra de lo que él llama una formación moral a través de la literatura, ¿ya? O a través de los cuentos, ¿no? Bueno, en realidad no hay una alusión a historietas o a esto. Me parece que me parece que podría pensarse en estas novelas o estas historias que aparecían en los periódicos, ¿no? Así en forma de folletines, ¿verdad? Donde había, por ejemplo, temas de aventureros, ¿no? O de gángsters, ¿no? O de romances así, ¿no? De aventuras, O Crónicas Rojas. ¿no? También, sí, ¿no? Crónicas También, Rojas, ¿no? sí. Claro. Entonces yo creo que Anglés sobre todo va orientado a eso, porque su perspectiva, y ahí sí, ahí me queda muy clara, su perspectiva es más que todo moral, ¿ya? Él dice que por supuesto hay que desarrollar la imaginación y hay que, ¿no? Dejar que el niño tenga también su albedrío y todo, pero de todas maneras él utiliza muchas veces la palabra moral, ¿no? El cuento debe ser una herramienta para muchas cosas, pero ante todo, ¿no? Para la moral. Y yo creo que va por ahí, ¿no? El asunto de la crítica a este tipo de textos. Tú mencionaste a Izquierdo Ríos, pero yo más bien siento que Izquierdo Ríos es muy abierto con casi todo, ¿no? Porque te acordarás que en su introducción a su antología, él, por ejemplo, acepta los cómics, ¿no? Y acepta Disney, ¿no? Y acepta Hollywood, y acepta todo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Cota Carvalho, ¿no? Más bien ella, en un ensayo, ¿no? Que se publicó unos años antes, más bien ella habla sobre los efectos negativos, ¿no? Que para ella tiene cosas como, como Hollywood, ¿no? O como las historietas. Y claro, también hay que tener en cuenta el periodo, ¿no? Que es donde el nacionalismo, por ejemplo, que se venía, ¿no? desarrollando, influye. En el caso de Anglés, no lo dice directamente. Yo no recuerdo que él mencione, por ejemplo, que hay que preferir lo nacional sobre lo extranjero, ¿ya? Pero con los ejemplos, ¿sí? Yo creo que implícitamente sí está dando a entender de que la literatura que los niños consuman en el Perú en gran medida tiene que ser de textos peruanos, ¿no? O sea, de autores, de historias peruanas o historias que tengan que ver con culturas del Perú, ¿no? Así es. Em, sí, básicamente eso. Y sí, yo considero que la década de 1930 es una época clave, ¿no? En el Perú, para hablar de la literatura infantil en cuanto, como tú lo has dicho, a creación
Y en el caso de inglés, ¿no? Y quizá de otros que habría que seguir investigando a nivel de investigación. Él tiene algunas publicaciones en San Marcos, pero como lo dicen claramente los que brevemente han mencionado su biografía, él parece que luego se orienta más hacia estudios de estadística. O sea, él ha dejado publicaciones más ahí, parece que en literatura infantil, bueno, salvo esto, quizá haya algo más, yo no he ubicado todavía. Creo que está por, ¿no? Seguir visitando la Biblioteca Nacional, ¿no? Que es quizá donde esté, ¿no? Así es. Gracias. ¿Había otra pregunta más? Gracias. Muy interesante la ponencia. Yo no conocía inglés. Tenía una consulta con respecto al punto que él se refiere a enseñanza de la geografía con textos, ¿no? O sea, con manuales. ¿Realmente dijo eso o estamos hablando de que se usa el cuento para enseñar la geografía, que es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, Selma Lagerlöf, la premio Nobel, hace este maravilloso viaje de Neil Holgersson a través de Suecia, ¿no? Ella como profesora de geografía, precisamente, busca la manera de enseñarle al público infantil sueco cómo era su país. Entonces, a través de la oca del ganso, ese bendito, ¿no? Que se sube el Sí. chiquito y comienza a viajar. Eso fue una cosa maravillosa y, bueno, yo lo leí cuando era chica yo estaba volando ahí con el niño ahí, ¿no? Encima de la oca, porque es una cosa maravillosa y esa es una de las cosas que ha influido también en lo que soy ahora. Entonces, lo que yo quería saber era ese tema específicamente si habla de textos de geografía o si usar el cuento como para introducir la geografía y también para el tema histórico, Ujú. porque, por ejemplo, yo he recibido una enseñanza de la historia de una manera, de la historia de Perú, diferente de la manera universal, pero mi mami, yo me acuerdo que a mi mami le encantaba la historia porque la profesora de historia le contaba la historia en forma de cuento. Entonces mami sabe un montón de cosas históricas que yo ya me olvidé, pero ella lo sabe porque tiene ese recuerdo de la forma, ¿no? De cómo llegaba la profesora a su público, ¿no? Inclusive se acordaba de la profesora de matemáticas, porque era una, o sea, todo, pero a través de una manera lúdica, sin dejar de tener su grado de exigencia, ¿no? Pero de una manera adecuada para el niño. Entonces, eso es lo que quería saber. Y a mí me parece muy, muy importante el tema de la igualación hacia abajo. Eso me parece terrible y eso es algo que yo creo que todos los profesores deberíamos ser conscientes de eso porque es horrible tratar en un país tan diverso, con 48 lenguas originarias oficiales, porque tenemos más, ¿no? Pero 48 miradas diferentes y que a todos se le enseñe lo mismo, o sea, ya, bueno, si los ministerios no hacen, porque no tienen, bueno, los elementos, no sé, pero todos los profesores, por lo menos de esta universidad, después de esta ponencia, yo creo que es como una reflexión para repensar en cómo vamos a hacer la siguiente clase, ¿no? Porque me parece muy importante que a cada niño se le dé la oportunidad, ¿no? Un abanico de oportunidades, porque cada persona accede al conocimiento de una manera diferente. Entonces es algo que tenemos que, como profesores, aprender también, ¿no? De los niños y cómo llegar mejor a él, a ella, y para eso necesitamos presentar un abanico de posibilidades y usar la motivación y la creatividad. Esa es la que quería su comentario. Gracias. Sí, muchas gracias a usted. Voy a empezar con lo segundo, ¿no? Y decir que estoy completamente de acuerdo, ¿no? En toda la segunda parte de su reflexión. Y en la primera, quisiera leer el primer párrafo, ¿ya? Es la sección donde justamente él habla de cuentos de la naturaleza. Él dice, si los cuentos de la naturaleza están bien seleccionados, muchas verdades pueden ser enseñadas de una forma muy interesante. Estos cuentos desarrollan una simpatía íntima, dice, ¿no? Hacia el reino animal y una apreciación más profunda de las bellezas y maravillas de la naturaleza. Entonces, digamos, en esta primera parte yo entiendo de que está hablando estrictamente de cuentos, ¿no? De cuentos, o sea, de literatura. Así es.
No, él no menciona lo de los manuales de geografía, no, ni tampoco los manuales de historia. Eso yo lo estoy, digamos, infiriendo, ¿ya? Pero más adelante, justamente cuando él habla de la motivación, ¿no? Dice que esta motivación de los cuentos sobre la geografía, ¿no? Sobre los espacios naturales, sobre ¿no? Los planetas, ¿no? Lo motivan al niño, ¿no? A que luego él aprenda sobre esto, ¿no? O sea, directamente no habla de los manuales, ¿no? Pero tampoco da, digamos, ejemplos concretos de cuentos. Y además, otra cosa que también yo quisiera señalar, creo que lo mencioné, lo repito, es que Anglés no hace no hace en un momento esa oposición que hoy nosotros manejamos entre, entre, digamos, textos ficcionales, ¿no? Y textos no ficcionales. ¿No? Él, digamos que está más que todo pensando en cómo, en general, los textos puedan, ¿no? Cautivar al niño, emocionarlo, ¿no? Motivarlo, que desarrolle su imaginación, ¿ya? Eh, Sí, ¿no? Ahora, y una cosa que quería añadir a ello, para un poco ver, ¿no? Esas relaciones que pueden haber entre ciencias y artes, por ejemplo, o letras, se vino a la mente César Vallejo, porque ustedes saben que César Vallejo también fue profesor de colegio, y él fue profesor de colegio no de literatura, él enseñaba el curso de ciencias naturales. No sé si ustedes sabían eso. Él enseñaba ciencias naturales. ¿Por qué? Porque él estudió un año de medicina en la facultad, ¿no? De San Fernando. Entonces, a él cuando lo contratan a enseñar en el colegio, él enseñaba ciencias naturales. Y como él era poeta, miren, y eso no, hay publicaciones, ¿no? Que él en unas revistas de unas revistas de educación, ¿no? Que se publicaban en Trujillo, Ya. él publica poemas, pero poemas donde él utiliza conceptos de las ciencias naturales y que tenían una función pedagógica. Entonces yo creo que eso también es interesante, ¿no? Acerca de las relaciones que en ese momento habían, digamos, ¿no? Entre un conocimiento científico, un conocimiento artístico, humanístico, que hoy, digamos, ¿no? Claro. Están separados, ¿no? Pero que en este momento es posible que todavía estén conviviendo, Todavía es ¿no? posible, Así Felipe. es. Ajá. Gracias. Bien, muchas gracias con el público, agradeciendo la presencia de Jim en esta tarde. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Ya viene la siguiente mesa a las 6 de la tarde, es el homenaje a, ni más ni menos que a Óscar Colchado, a 9 meses, 10 meses de su muerte, ¿no es cierto? No se la vayan a perder, señores, señoritas, ¿no? Señoras, ¿no? No se la vayan a perder. Va a estar sumamente interesante el homenaje a Óscar Colchado. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.